podemos empezar comentando esta última noticia, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en Jerusalén? Ahora mismo, Ángel, que eres el que lo ha visto antes, si quieres comentarnos por qué es importante ahora mismo la situación en Jerusalén en pleno Ramadán, pues podemos empezar por ahí, vamos luego moviéndonos en función de las preguntas. Bueno, pues como sabréis, el 10 de marzo empezó el mes de Ramadán, el mes de ayuno para los musulmanes. Y bueno, es un momento que políticamente, además de religiosamente, es muy importante y tiene un gran significado, evidentemente, dentro de la población palestina, en la cual pues, la cuestión religiosa se ha convertido en una cuestión de movilización política, debido a los bloqueos y a las interferencias que impone Israel como parte de su ocupación sobre los palestinos para realizar sus actividades diarias, ¿no? Religiosas. Entonces, pues por ejemplo, ha habido mucho debate anteriormente al 10 de marzo sobre si se iban a imponer o no restricciones, o más restricciones de las habituales más bien, al rezo en Al-Aqsa, ¿no? Al-Aqsa es la principal mezquita de la explanada de las mezquitas, ¿no? Donde está también el Monte del Templo, el lugar más religioso para los judíos y el tercer lugar más religioso para los musulmanes. Y bueno, básicamente hay que entender que lo que viene a ser Jerusalén o Al-Quds para los palestinos se ha convertido en el epicentro de la movilización política dentro del movimiento nacional palestino, debido a esa importancia religiosa e histórica que tiene para el pueblo palestino. Y Hamas, evidentemente, como el principal movimiento que tiene esa connotación religiosa, ¿no? Como movimiento de resistencia islámico, que significa como tal Hamas, ha convertido en la bandera y en la principal causa la cuestión de Jerusalén. Y bueno, esto se puede ver en los propios acuerdos de Oslo, que era una de las cuestiones más calientes, una de las principales, porque básicamente Israel se anexionó Jerusalén Este, es el único territorio que como tal se anexionó después de la ocupación de los territorios de Gaza y Cisjordania en 1967, y se ha convertido pues eso, en un punto claro de movilización política. Y bueno, evidentemente por eso estaban ya los ánimos caldeados, y se venía diciendo, al final el control de la policía lo tiene el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, que es uno de los ministros, digamos, más extremistas, que forma parte del partido Poder Judío, y él había exigido a Netanyahu esas restricciones dentro de las fiestas de Ramadán, para restringir pues, el número de palestinos que podían acceder al rezo, ¿no? Allí. Y bueno, aunque en principio el gabinete llegó a la conclusión, bajo también la presión estadounidense, de que no se iba a imponer ningún tipo de restricción por la cuestión de las tensiones que se podía crear, ya habían estado advirtiendo las agencias de inteligencia israelíes de que era una situación peligrosa, que directamente por el propio bloqueo de los fondos de la autoridad palestina se estaba creando una situación cada vez más, como una posible explosión que ocurriera. Y entonces, pues, al final no se hizo como tal ningún bloqueo, no se llegó a ningún acuerdo a ese respecto dentro del gobierno, pero parece que a través del control de la policía, Ben-Gvir sí que está poniendo las dificultades habituales. Y bueno, eso provoca evidentemente enfrentamientos en las calles, ¿no? Protestas, y hoy pues se ha dado que un niño de 13 años ha tirado fuegos artificiales como parte de esas protestas. Se suelen tirar ese tipo de mm, piedras, fuegos artificiales, petardos, ¿no? Y un policía que dice que se sentía amenazado, según su versión, pues le ha disparado y le ha matado. Y bueno, ¿qué ha hecho Ben-Gvir? Loarle como un héroe y decirle que ha hecho bien en pegarle un tiro. Y esa es un poco, yo creo que una situación que se venía esperando y que evidentemente puede ser un punto importante que haga estallar protestas, movilizaciones. Habrá que ver los próximos días. Claro, porque esto tiene también bastante que ver con lo que hemos visto durante estos meses de preguntas que nos hacíais aquí en el chat, señalando por qué jamás, aunque haya conseguido una mayor popularidad o capacidad de reclutamiento, incluso mayor presencia en algunas zonas de la Franja de Gaza, aunque no con esas capacidades quizá por la operación militar israelí, no ha conseguido penetrar de esa manera que esperaba en Cisjordania, aunque lleva años vinculando la política cisjordana con los actos que ellos hacen para responder desde la Franja de Gaza. Claro,
uno de los puntos clave que podríamos ver ahora de cómo tanto desde Israel, con el papel que Ben-Gvir nos ha comentado Ángel y además otros días hemos visto, ¿no? Ha ido armando a los colonos y ha ido incentivando la limpieza étnica completa, ¿no? de Cisjordania. Y por otro lado, pues esa tensión de Hamás intentando ganar peso en Cisjordania y en general en Jerusalén y en el este, y de los otros grupos palestinos, pues con protestas en las calles y la autoridad nacional, pues alzando la voz, pero al fin y al cabo colaborando con Israel, puede ser que un episodio como los que se viven en el Ramadán y en esa temporada en la que es bastante más habitual cada año que haya violencia en Cisjordania o en Jerusalén, pues a partir de estas fechas, más o menos, ¿no? Siempre suele haber algo de tensión en torno a la explanada de las mezquitas, en torno a la propia Al-Aqsa, y es verdad que esto en pleno conflicto, teniendo en cuenta que comenzó en el mes de octubre, pues puede ser quizá el primer momento crítico para la posible expansión de un conflicto hacia Jerusalén o hacia Cisjordania. Por la cuestión del Ramadán, pero también por lo que he señalado, ¿no? Por el efecto desde actores palestinos y desde actores israelíes que quizá el año pasado, al no estar este conflicto en este pico, ¿no? de actividad, pues no ocurría. Entonces, es crítico, como digo, atender a lo que pueda ocurrir en estas dos zonas. Pablo, no sé si quieres también tú comentarnos alguna cosa al respecto de esta escalada de violencia o si no, pues podemos pasar con alguna de las preguntas. Mejor, vamos a ponernos con preguntas mejor, sí. Vale. Bueno, pues nos preguntan una cuestión vinculada precisamente con este tema de la guerra, ¿no? Cómo las protestas contra la guerra dentro de Israel si se han ido acentuando o si siguen dentro de la marginalidad de un apoyo general al conflicto, en este caso en Gaza, pero entiendo que se refiere al conflicto palestino en general. ¿Cuál es la voluntad de la sociedad israelí? Nos preguntan. Bueno, no sé cómo lo veis. sí. Dentro de Israel tenemos que identificar que hay distintos tipos de protestas. Hay varios grupos que reclaman distintas cosas y por lo tanto no parece haber un ethos común dentro de las protestas, ni un punto de movilización, ¿no? Que les pueda unar a pesar de que puedan tener ideas distintas. Entonces, por un lado tenemos protestas relacionadas con la cuestión de los secuestrados, que es el punto, diría que más importante, lo que más ha movilizado, que básicamente, principalmente son pues las familias de los propios secuestrados, que aún son bastantes, ¿no? Son algo más de 100 aún, si no recuerdo mal, y bueno, estamos hablando de que evidentemente tienen pues una influencia, ¿no? dentro de la sociedad y capacidad de movilización más allá de las propias familias. Y hay una preocupación general, ¿no? obvia, hacia la actitud del gobierno con respecto a la posibilidad de si se están haciendo los suficientes esfuerzos para liberar a esos secuestrados o no. Entonces, pues se han estado haciendo distintas marchas y protestas ya sea, por ejemplo, de Tel Aviv a Jerusalén, por ejemplo. Y por el momento, pues ese ha sido pues, el punto más importante, digamos. En general, esas protestas se dirigen contra el gobierno, porque el gobierno no considera que está haciendo lo suficiente. Después hay otro tipo de protestas, mucho más minoritarias, que son contra la guerra, ya en un sentido más amplio, ¿no? Digamos que hablan, pues eso, de genocidio, hablan de matanza, hablan de que se está haciendo una masacre. Pero, como digo, son muy minoritarias. Estamos hablando de protestas de decenas de personas, no digamos, yo diría que llegan a los 100. Son concentraciones en general de zonas muy concretas y, por ejemplo, dentro de la población árabe-israelí, que sería la que más se podría movilizar por esto, solo hace muy poco ha habido una autorización a una protesta de ese tipo. En general, durante la guerra, el gobierno y la policía no han permitido que haya protestas por parte de las comunidades palestinas con ciudadanía israelí. Uh-huh. Y bueno, por otro lado, aquí quizá también Pablo ha seguido la situación, nos preguntan, bueno, sobre si Israel, lejos de buscar que se apacigüe la situación, parece que todavía sigue echando gasolina al fuego, nos dicen, ¿no? Y entonces la pregunta sería eso, si realmente les conviene que vaya la situación a peor. Lo digo por episodios concretos que hemos visto recientemente que has seguido, como el tema de
intentar eliminar la UNRWA cuando sabemos que tiene un efecto humanitario directo hacia peor, ¿no? Al sentido humanitario, a nivel político, pues puede tener ventajas para Israel. Pero, bueno, pues eso, sí, la pregunta literal es si cuanto peor es mejor para Israel. Hemos visto otros episodios como, por ejemplo, el de la masacre de la harina recientemente. Sí, porque yo creo que al final todo entra en la lógica de la limpieza étnica. Bueno, evidentemente en Gaza está siendo mucho más fuerte que en Cisjordania, pero entonces básicamente con lo que yo te puedo hablar, que es sobre todo con Gaza, la UNRWA, al ser un organismo, el único organismo básicamente que puede cargar con la capacidad de, de dar un servicio lo más básico a los refugiados palestinos, pues al poder, al eliminar esta agencia, este organismo, pues el, el- la limpieza étnica pues está más cerca, vamos. Y en Cisjordania, pues todavía, bueno, ya surgieron noticias que Israel pretendía cerrar todas las sedes de la UNRWA en la zona. Entonces, bueno, pues sí, como decís, que cuanto más caos y menos estado, no sé, menos control haya, parece que a Israel es lo que más le interesa. Pero ya que estamos hablando de este tema, Pablo, cuéntanos un poco también cuáles son las novedades que ha habido con respecto al tema de la investigación de la UNRWA. Sí, bueno, como ya sabéis, a finales de enero de este año, Israel hizo públicas algunas acusaciones contra la UNRWA, en las que aseguraban que varios miembros de la agencia participaron en los atentados del 7 de octubre. Em, ¿Qué pasa? Que estas acusaciones no han sido todavía, han pasado 2 meses prácticamente, y estas acusaciones todavía no han sido probadas prácticamente de ninguna manera, con pruebas sólidas. Pero lo que sí ha conseguido Israel es que los países que más ayuda prestaban a la UNRWA, que eran básicamente Estados Unidos, muy por encima, y después Alemania, y bueno, y una larga lista de unos 16 países occidentales, casi todos, hayan pausado sus ingresos, o sea, perdón, su financiación a la agencia que apoya a los refugiados palestinos. Sí que es verdad que algunos ya han vuelto como Suecia, creo, y Canadá sí que han vuelto otra vez a financiar a la agencia, pero bueno, la mayoría siguen sin financiar. Entonces, hoy o ayer han llegado nuevas noticias en las que, al parecer, miembros de la UNRWA que estuvieron detenidos en prisiones israelíes o en campos de detención israelíes, ahora, al haber sido devueltos a Gaza, han acusado a Israel de haberles torturado o haberles presionado con diferentes métodos, y también eh, hablando de que van a ir a por sus familias y tal, para que estos miembros pues acusen hablen de lazos entre la UNRWA y Hamas, y para decir básicamente que muchos compañeros suyos habían participado en el 7 de octubre. Entonces, bueno, pues como se ve, pues Israel está, o sea, esto es lo que dice la UNRWA, pero por lo que se puede ver en las últimas noticias, Israel está utilizando todo lo que puede para intentar eliminar a la UNRWA ahora mismo de la franja, pero evidentemente en un futuro pues de todos los territorios palestinos. Y bueno, Bueno, sí, esto básicamente es que no lo he dicho, que por dar un poco de adelante. promoción,
Hace nada publiqué un artículo hablando de esto, en el que se da un poco un contexto de qué es la UNRWA, por si os interesa, y luego pues ya me pongo a explicar todo este tema. Si podemos pasar el enlace por el chat, así la gente puede acceder al artículo de Pablo en el que habla de todo esto que nos ha traído, pero con más contexto y con ese espacio que nos permite la página web. Bueno, ahora vamos a seguir con más preguntas, pero primero voy a dar la bienvenida a El Abrazo del Oso, que ha dejado una raid en el chat de nuevos participantes. Bienvenidos. Estábamos hablando sobre la situación en la Franja de Gaza. Hemos empezado explicando lo que hemos puesto en el título, ¿no? El primer menor palestino asesinado en Jerusalén durante este mes de Ramadán y que podría exacerbar las tensiones en el este, ¿no? En Cisjordania y en Jerusalén. Además, hemos comenzado a hablar de esa estrategia de Israel en torno a la Franja de Gaza y de las protestas que se han dado en Israel principalmente contra el gobierno. Nos lo comentaba Ángel, que está también con nosotros aquí. Ahora vamos a actualizar, pero antes, por avisar a nuestro técnico, nos dicen que a Pablo se le escucha un poquito más bajo, a ver si podemos arreglarlo. Y yo, pues os recuerdo que tenemos abierta esta meta de suscriptores hoy en Twitch 630. A ver si podemos llegar o acercarnos bastante hoy a este objetivo, porque muchas de las suscripciones recordáis que tienen que renovarse cada mes. Si estáis suscritos con Prime, pues es fantástico, nos apoya un montón, pero acordaos de que cada mes tenéis que entrar para poder renovarlo. No se hace automáticamente. Ya si, como las que hemos recibido antes en el chat, son de pago o fueran de regalo, esas sí que se puede llevar a cabo de otra manera, ¿no? Sobre todo las de pago. Y esas nos ayudan un poquito más si podéis. Entonces, pues para llegar a esa meta, fantástico cualquiera de los apoyos. Así nosotros pues podemos hacer este contenido de manera independiente. Vamos a continuar porque hay preguntas en el chat, pero no sé si antes, Ángel, no sé si teníamos alguna novedad sobre el tema que he comentado también de la masacre de la harina, si quedó... porque vi que Israel primero confirmó que se había dado una respuesta al tumulto, después dijo que no había sido un ataque hacia el convoy, sino hacia la estampida, que no era su responsabilidad, pero han salido sucesivas investigaciones, ¿no? Por un lado de medios y por otro lado la cuestión de, humanitaria, hospitalaria, ¿no? Sobre los heridos y sobre los fallecidos. Y también Israel ha dado una nueva versión. No sé en qué ha quedado la cosa. Bueno, la cuestión tampoco es que haya avanzado mucho, simplemente el ejército israelí ha presentado lo que sería su primera investigación inicial, que después enviará a otro comité interno dentro del ejército que tiene una posición que digamos más independiente, es decir, es como una estructura independiente que se encarga de investigaciones para falsear la conclusión de la investigación del gobierno, del propio ejército. La conclusión de esa inicial del ejército israelí pues va en la línea de lo que ya veníamos comentando antes. Principalmente vienen a decir que solo dispararon contra un grupo pequeño, o bueno, realmente no llegan a decir pequeño, sino como un grupo distinto al del resto de palestinos que estaban intentando alcanzar la comida en los camiones. Y bueno, lo de siempre, ¿no? Dicen que se sentían amenazados y que en base a las reglas del ejército israelí, pues dispararon primero para avisar y después a las piernas, si no voy mal, ¿no? Y bueno, por un lado, como decía la última vez, ahí hay dos debates. Por un lado, cómo sucedió exactamente la situación y si se disparó directamente. Es un debate que, bueno, tiene su parte importante, ¿no? Y a mí me parece que por lo que dicen los propios medios, por lo que dicen los propios pacientes, los propios testigos, apunta a que si bien pudo haber un tumulto debido a la situación humanitaria que hay, evidentemente, si hubo un mayor peligro fue por los disparos de los israelíes, del ejército israelí. Después está, evidentemente, como decía, el otro debate, que es el debate que diría que tiene más importancia o que tiene más peso, que es por qué se ha llegado a esa situación. Y esa situación solo puede haber llegado, evidentemente, por la propia acción del gobierno israelí, que, como venimos diciendo, pues bloquea todo acceso a ayuda prácticamente al norte de Gaza, porque lo que ha buscado y lo que ha conseguido crear con esto es básicamente
no tener ningún tipo de responsabilidad, exonerarse de responsabilidad hacia la situación de los palestinos, una situación de hambruna que han creado bajo ese bloqueo, y golpeando la ayuda, buena parte de la ayuda que llegaba, y también no dando permisos al UNRWA para que envíe la ayuda. Por ejemplo, hoy publicaban, ¿no?, un gráfico diciendo la UNRWA no envía comida, no envía ayuda, lo que está llegando principalmente es por parte de donantes privados, ¿no?, palestinos con ciudadanía israelí. Claro, no está llegando, llega más privada que llega de la ONU, porque es la privada la que se le da el permiso para que pueda entrar. A la ONU no se le da el permiso. Igualmente, ¿qué cantidad estaba llegando? Según la gráfica que habían puesto, en febrero habían llegado 100 camiones. 100 camiones es totalmente ridículo, evidentemente, porque estamos hablando de que antes de la guerra se necesitaban 500 camiones al día. Ujú. Y estamos hablando Sí, de 100 camiones en un mes. es un poco igual que lo de los envíos de ayuda humanitaria por vía aérea, ¿no? Que al final es anecdótico. No sé también si tenemos novedades sobre el tema del puerto que se iba a construir Estados Unidos en la costa de Gaza para gestionar la ayuda humanitaria, o qué es lo que se va a gestionar realmente a través de eso y si está ya confirmado, porque es una cuestión muy importante de cara a una posible operación en Rafah, ¿no?, ya que estamos con el tema. Sí, claro, por un lado ha llegado la ayuda por vía aérea, que, como se ha dicho, es una fracción de lo que puede llegar por tierra, de lo que puede llegar por un transporte por camión. Básicamente lo que han hecho los gobiernos es básicamente hincar la rodilla ante Israel y aceptar sus términos, y entonces enviar la ayuda a través del aire, a través de paracaídas, que es una manera, por un lado, ineficiente en términos económicos, por otro lado, peligrosa, porque se ha visto que hay paracaídas que no han funcionado y han caído encima de viviendas, encima de palestinos, incluso está hablando de muertos, ¿no?, y no solo de heridos. Y en tercer lugar, también, es decir, no solo es ineficiente perdona, que se me ha ido. Después, la cuestión está la ayuda por mar, ¿no? Ahí estamos hablando de que lo que ha planteado Estados Unidos, se dice por algunos medios israelíes que a petición de Netanyahu, ha sido crear un puerto, ¿no? Aunque será un puerto que no estará en la costa como tal, sino que estará ligado a través de un puente, digamos unos 500 metros, ¿no?, dentro del mar. Ese puerto, por un lado, está el tema de quién lo va a controlar, porque la ayuda como tal parece que se va a enviar desde Chipre, y desde Chipre llegará al puerto y después se tendrá que distribuir. Sigue estando el problema de quién la va a distribuir. Y después, ¿dónde se va a colocar? Porque Gaza está partida en dos. Hay una Gaza en el norte, controlada totalmente por Israel. Después está el corredor de Netzarim, que ya hemos hablado sobre ello, que parte a Gaza en dos. Y después está el sur, ¿no? Que está en una situación también de hacinamiento, ¿no?, y donde el ejército israelí está llevando operaciones militares. Yo sospecho que ese puerto al final se va a poner, ¿dónde? En el corredor de Netzarim, o en el saliente, digamos, hacia el mar del corredor de Netzarim. Y de esa forma Israel va a controlar la ayuda. Y va a controlar hacia dónde va y cómo. El tercer punto que quería decir antes, que se me había borrado, la cuestión es que es ineficiente, y aquí también lo será, puede serlo en parte, porque no controlas a quién llega esa ayuda. Es decir, esa ayuda cae en cualquier parte y evidentemente la cogerá el que sea más fuerte. Es decir, no va a llegar a los que más lo necesiten, va a llegar a quien tenga mejor capacidad para llegar a esa ayuda. Porque evidentemente quien se está muriendo de hambre en la cama no va a poder llegar a conseguir lo que caiga del paracaídas. Sino que conseguir el que tenga más fuerza, el que vaya más rápido y el que por lo tanto después pueda trapichear con esa comida. Y eso es lo que pasa con el problema de los paracaídas, y habrá que ver qué pasa después también con la ayuda que llega por mar. Porque si no hay nadie para quien la reparta, ¿no?, allí, y la distribuya, eso no sirve para nada. Es decir, no tiene prácticamente ninguna utilidad. Y ahí está la cuestión de que seguramente lo que va a intentar Israel, y lo que ya se está hablando, es la posibilidad de que intenten poner básicamente un control títere a través de una serie de familias, clanes, entre comillas, que hagan básicamente de proxy de Israel para controlar políticamente la distribución a través de la distribución de la comida. Entiendo que palestinos, ¿no? Para hacer como una especie de legitimidad tipo autoridad nacional, o estamos hablando de israelíes directamente como si fuera área C. Estaríamos hablando de área C, porque Vale. sería que Israel tendría un control total, o con mucho área B, que sería un control mixto,
pero control total por parte del ejército israelí. Y después es que no sería como tal una autoridad palestina, es decir, no sería una sola autoridad, que es como en el área B, digamos, sino que estamos hablando de básicamente familias escogidas a que se les da una autoridad, un poder, y ellas hacen intermediarias teniendo el poder de repartir la comida para tener esa autoridad. La cuestión de lo que se está hablando es que Israel ha contactado con unas 5 o 6 familias de estas, que son familias grandes, ¿no? Que tienen cierta influencia, pero realmente ya no son en el sentido antiguo, digamos, premoderno de tribus o clanes. Es decir, eso ya no existe en Gaza. No es el tipo de relaciones sociales que hay. Entonces, se ha dicho que se ha contactado entre unas 5 o 6, pero todas, menos una, han rechazado siquiera iniciar un diálogo con Israel. Es decir, solo una ha aceptado llegar a mantener una conversación. Y ni siquiera, y evidentemente, después, esas familias, si colaboran con el ocupante, si colaboran con Israel, lo que va a haber es una persecución por parte de Hamas, obviamente. Porque están colaborando con el enemigo para ellos. Y yo no creo que realmente eso vaya a tener ninguna viabilidad. Y bueno, en todo caso, lo que podemos ver, lo que puede ocurrir, solo podemos mirar el ejemplo de Irak, de lo que ocurrió. ¿Qué salió de ahí? En buena parte, el Estado Islámico. Pero bueno, no digo que vaya a ocurrir eso, pero me refiero a que ese tipo de dinámicas en las cuales se alimenta a un grupo selecto, en el cual ese grupo selecto se convierte como un señor de la guerra local, que su única autoridad parte del poder ocupante, pues crea situaciones evidentemente catastróficas. Bueno, a mí esto me suena bastante más a zona B, la verdad, pero he de señalar que en la práctica la zona B no es tan distinta de una zona C. Cuando tú tienes una administración bajo presencia militar israelí y esa administración es colaboracionista con Israel en lo civil, pues bueno, a ver, no es como la zona C, que es como muy dura, ¿no? Es que prácticamente no hacen falta acuerdos de Oslo para legitimarla, sí, pero para ocupar militarmente, ¿qué diferencia hay entre la zona que controla militarmente Israel y una zona C? Pero bueno, esto es otro debate. El caso es que aquí me suena más lo que estás planteando una zona B. Bueno, más allá de eso, hay bastante interés en el chat por el tema del puerto. Sí. Sí, he visto que había alguna pregunta por aquí. A ver si la encuentro. Vale, sobre lo de que Estados Unidos pudiera tener capacidad de presión o forzar a Israel a que se deje pasar esa ayuda humanitaria. Al final hemos visto ahora a Joe Biden, por ejemplo, al gabinete demócrata, pues que siguen diciendo que darían apoyo a Israel, no sé si en la eventualidad de una intervención en Rafah o incluso en Líbano, pero que se tienen que poner mucho más serios desde Estados Unidos y dicen hacer más, han dicho literalmente, por que la ayuda humanitaria llegue. ¿Hay alguna capacidad de que esto se fuerce a Israel? Por ejemplo, si tuvieran el control de ese puerto. Es decir, se está planteando quién va a tener el control de ese puerto. Y luego, por otro lado, plantean si Hamás estaba de acuerdo con la apertura de este puerto. No sé quién de los dos quiere contestar. Que de este tema no sé tanto, la verdad. No te preocupes, Ángel. Estabas. Sí. Bueno, sobre Hamas, la verdad es que no conozco hasta ahora que haya habido ningún comunicado. Es posible que lo haya habido, pero no he tenido la oportunidad de ver ninguno. Y en principio, evidentemente, Hamas se opondría seguramente a ese tipo de soluciones. Al final, la solución, evidentemente, es, en primer lugar, abrir los corredores para que entre la ayuda humanitaria sin ningún tipo de restricción, como está ocurriendo ahora. Tenemos la excepción de entre 1.500 y 2.000 camiones esperando en Egipto. Y, por ejemplo, hoy no podía entrar un camión a Rafah simplemente porque tiene unas tijeras médicas. Esa era la excusa, así de sencillo. Hay una serie de listas que además van cambiando según el soldado que te toque. Y que decide pues, que cierto material no puede entrar porque puede servir para fines militares de alguna manera. Pues bueno, parece que unas tijeras médicas no sirven porque se pueden utilizar quizá para fabricar cohetes o algo así. Y bueno, eso significa que primero eso dura 2 horas, ¿no? La inspección de un camión, porque se hace manualmente, porque no se utiliza principalmente lo que ha donado Países Bajos, que son unas máquinas, ¿no? de rayos X para poder inspeccionar sin necesidad de parar todo el camión y desmontarlo. Y eso significa que el camión vuelve otra vez a la cola de atrás y tiene que pasar otra vez todo el chequeo. Entonces,
bueno, por un lado la cuestión de la ayuda y por otro lado, si eso va a servir, ¿no? La cuestión del puerto y tal, para que llegue más ayuda, ¿no? Decías, Ujú. o que Israel sea más, acepte Sí, más. ¿y quién iba a poder controlar ese puerto, si lo construye Estados Unidos y cuál es el papel que ahora mismo está tomando Estados Unidos a nivel Bueno, humanitario o de presión en Israel? por un lado, se va a construir por parte del ejército de Estados Unidos. De hecho, va a haber, si no recuerdo mal, 1.000 soldados estacionados o alrededor. La verdad es que me parecen bastantes. No sé si con motivo solo de la construcción o también de operar. Hay que tener en cuenta que no solo va a ser el puerto, sino que se va a operar desde Chipre para mandar la ayuda. De hecho, Israel aplaudió que Chipre diera espacio cuando Chipre hizo esa propuesta ya en noviembre de 2023 y no se le aceptó. Entonces, pues bueno, es posible que llegue más ayuda. Al final, yo creo que lo principalmente es lo que decía, es decir, Israel lo que quiere es quedar exenta de responsabilidad. Es decir, quiere que su ocupación sea responsabilidad de otros, que ellos no tengan ninguna responsabilidad. Mientras mantienen el control militar, a su vez no tener ninguna responsabilidad respecto a mantener el nivel de vida, mantener que llegue la ayuda, que llegue la comida, etcétera. Entonces, lo que va a buscar es subcontratarla. Y si Estados Unidos tuerce la mano y acepta subcontratarla, tuerce la mano, digamos de alguna manera, porque al final Estados Unidos, en buena parte, permite esa política y le da pábulo. Entonces, sí, es decir, es decir, Israel no tiene problema en sí, quizá con la ayuda, sino por dónde y bajo qué medios y qué responsabilidad le dé como potencia ocupante. Entonces, ellos lo que quieren es que no llegue por tierra, porque básicamente los pasos fronterizos los controlan ellos y eso es lo que quieren mantener. Si llega por mar o por aire, ellos van a permitir. La cuestión es que ellos van a mantener un control. Digamos que, por ejemplo, durante el periodo anterior a la guerra, que llegaban 500 camiones, estamos diciendo de que la propia oficina, el COGAT, ¿no? La oficina de ocupación israelí de los territorios ocupados, controlaba incluso el nivel de calorías de consumo que necesitaban los palestinos para no para mantener básicamente una situación de estrés alimentario. Entonces, Israel siempre va a tener ese nivel de control, o siempre va a buscar tener ese nivel de control para asegurar tener la suficiente peso e influencia. Después, el gobierno estadounidense, lo que yo creo que se ve es que ha percibido un cambio y un peligro de que puede llegar a perder las elecciones el propio presidente Biden, ¿no? Se ha visto con el tema de los votos no comprometidos, ¿no? En Minnesota y en Michigan. Ujú. Y entonces, evidentemente, el gobierno estadounidense está haciendo un cambio de retórica, ¿no? Mostrándose más duro con respecto a Israel para no perder a ese electorado. Yo diría que evidentemente va a haber quizá más presión y es lo que yo creo que se está produciendo, pero sobre todo yo lo que veo es que eso es decir, hacia donde se va a enfocar y hacia donde se va a traducir es principalmente hacia Netanyahu como primer ministro. Bueno, voy a aprovechar ahora mismo para dar las gracias a la nueva sub de María Peral por 18 meses con Prime. Muchísimas gracias, María, porque, bueno, como estáis viendo ahora mismo en pantalla, tenemos un objetivo marcado en color morado que se va actualizando y que, bueno, pues veis que van cambiando los números para arriba y para abajo porque justo para que podamos llegar a la meta necesitamos que se vayan renovando las suscripciones. No solo si os podéis suscribir, que es fantástico si podéis, vamos, de hecho nos ayudan más con las ayudas a través de subs de pago o de regalo, pero si ya sois suscriptores premium de otro mes, perdón, de Prime de otro mes, tenéis que entrar al chat y renovarlas, ¿no? Hay que hacerlo manualmente, así que si os acordáis y podéis, pues así vamos actualizando la cifra, ¿vale? Bueno, muchas gracias a María y a todos los que lo hacéis posible. Vale, pues nos preguntaban también por la posibilidad de que, ya que estamos hablando, ¿no?, del desplazamiento de población, de la cuestión humanitaria, de las dificultades en general para la vida y además de los propios ataques, ¿no?, en Gaza,
si es inevitable que se vuelva a producir una Nakba, ¿no? Aquí hay dos puntos interesantes. Uno, que Ángel nos puede también contar porque ha escrito un artículo recientemente sobre esa segunda Nakba. Y por otro lado, Pablo, tú también nos puedes comentar porque nos hablan de, en caso de que sea inevitable, ¿no? O parezca que se esté produciendo de manera inevitable un desplazamiento de población, una limpieza étnica palestina en la Franja de Gaza, ¿qué es lo que pasaría con los palestinos que se encuentran o que se marchen en el exilio, ¿no? El tema del derecho al retorno. Por eso también la UNRWA, con ese mandato concreto para los palestinos, puede ser una institución clave. No sé cómo veis los dos la vinculación de cualquiera de estos temas con una Nakba. Estaba intentando buscar la pregunta, pero no la encuentro. La que te acabo de comentar. Sí. Sí, nada, nos preguntan literalmente es si ya ha habido una Nakba y No. si se puede evitar una Nakba definitiva, ¿no? Que es lo que he traducido por una nueva Nakba, y que en caso contrario, ¿qué pasará con los palestinos, apátridas, lo dicen, ¿no? En la región sin derecho al retorno. Claro, pues precisamente eso es lo que parece que intenta Israel. Volviendo a esto de UNRWA, básicamente UNRWA, al haberse desarrollado o al haber, por así decirlo, acompañado en la historia de los refugiados palestinos desde la Nakba de 1948, estos refugiados palestinos, o esta agencia también es un símbolo del compromiso el compromiso histórico que ha tenido la ONU y en general la comunidad internacional con los refugiados palestinos, o sea, con el derecho al retorno. También, ¿qué pasa? Que UNRWA también se ha hecho cargo históricamente de guardar pues, los documentos de la población palestina, como para que no se... es la agencia que ahora mismo que ahora mismo evita que se pueda borrar para siempre la memoria de los refugiados palestinos y ese derecho al retorno, el cual, pues evidentemente Israel no quiere para nada, porque que retornasen los refugiados palestinos a sus ciudades o a sus pueblos de donde fueron expulsados, evidentemente sería catastrófico para Israel, para empezar, porque la balanza demográfica caería muchísimo más a favor de los palestinos. Entonces, esta es una de las razones por las cuales Israel persigue a UNRWA y va a hacer lo posible para hacerla desaparecer. No sé si Ángel puede ampliar un poco, que seguro. Y con el tema de tu artículo, Ángel, si quieres, así lo recordamos a la gente que puede acceder al artículo sobre la nueva Nakba. Sí, bueno, sobre la Nakba, pregúntanos si ya esto lo que ha sucedido es una Nakba. Bueno, directamente en cuanto a dimensiones, ¿no? Estamos hablando de que lo que ha ocurrido en Gaza es ya mucho mayor que lo que ocurrió durante el 48. Es decir, en términos de dimensiones, es mucho peor. Estamos hablando de que en 1948 el número de muertos se calcula alrededor de 18.000 palestinos. Aquí estamos hablando de como mínimo 30.000 ya. Mientras que además después estamos hablando de que durante lo que se dice como la Nakba original, ¿no? En el 48, fueron desplazados unos 750.000 palestinos, fueron expulsados de sus ciudades. Mientras que aquí estamos hablando, evidentemente, porque la población también es mucho mayor, de 2 millones de desplazados alrededor, ¿no? 1,9, 2 millones. Y evidentemente la situación interna dentro de Gaza es mucho peor que la que hubo en el 48. Además, en Gaza estamos hablando de que es un segundo desplazamiento, ¿no? Un desplazamiento de un desplazamiento, porque en Gaza ya había muchos campos de refugiados, por ejemplo. Entonces, directamente, eso en términos de dimensiones es mucho más grande. Igualmente, ¿no? Hay que decir que para algunos intelectuales palestinos, buena parte
de los intelectuales palestinos, diría, normalmente se ha acuñado el término de que la Nakba se debe entender como un proceso, ¿no? Como un proceso que no termina y que es continuo mientras continúa esa desposesión por parte de Israel. Y por lo tanto, aunque ahora mismo se está hablando de una segunda Nakba por la significación que tiene, el impacto, y por eso se hablan esos términos, pero se considera que sería como parte de ese primer momento. Es decir, que no hay una separación, que no hay un momento distinto, que es todo parte del mismo proceso. Después, bueno, quería comentar el tema de que, por ejemplo, se tiene que construir un puerto porque no hay puerto. Creo que es algo importante hacer notar. Y la gente podría preguntarse por qué no hay un puerto en Gaza. Es decir, ¿por qué no puede llegar la ayuda? Bueno, también como señalaban, ¿no? Es decir, Gaza no tiene una costa en la cual se pueda coger la ayuda llegando por los barcos por el tema del nivel del mar, etcétera. Y precisamente tienen que construir un puerto porque durante muchos años, ¿no? Desde que Israel salió de allí, se han negado a que se pueda construir un puerto en Gaza. Y Gaza tiene las capacidades para que se construya un puerto. No existe ningún problema en ese sentido. Es una cuestión de que nunca se autorizó. Y después, un aeropuerto, ¿no? Que también es una posibilidad. Un aeropuerto había en Rafah. De hecho, Arafat, si no recuerdo mal, llegó por avión en su momento, cuando llegó en el 93. Que Gaza fue la primera zona que formó parte de los primeros acuerdos de Oslo, los Oslo 1. Y, y Rafah tuvo un aeropuerto funcional durante bastante tiempo. Pero en 2007 o 2008, no recuerdo ahora bien, pero Israel lo bombardeó y no permitió que se volviera a utilizar ese aeropuerto. Y ese aeropuerto está deshabilitado desde entonces. No sé si había alguna otra cuestión que se me esté olvidando. Sobre este tema creo que no, pero vamos, que están llegando muchas preguntas, así que voy a intentar como lanzarlas y así vamos avanzando con ello, ¿vale? Por ejemplo, nos preguntan sobre el tema de los asentamientos judíos que se querían construir en Gaza. Si hay alguna novedad sobre este tema, y ya lanzo la otra, si existe una comunidad palestina, entiendo que, o árabe en Israel que no esté bajo sistema de apartheid. Son dos temas distintos, pero los lanzo aquí para que no se nos pierdan. Vale, pues sí, el tema de la colonización. De hecho, hoy he visto que hay un cartel de que ha habido una segunda conferencia sobre la colonización en la Franja de Gaza, que han hecho pues igual que la primera, ¿no? Pero no ha sido tan grande, ha sido algo más pequeño. Creo que se ha dado, no sé si en Samaria, dentro de lo que es la provincia, una de las provincias ocupadas de Cisjordania. Los judíos siguen llamándolo Judea y Samaria por los nombres bíblicos, ¿vale? Y nada, parece que tendría que mirarlo aún, lo específico, pero que ha habido eso, una segunda reunión hoy 12 de marzo sobre los planes para colonizar Gaza. Y en ese sentido, volviendo a otra pregunta que se hizo al principio, habría un tercer grupo de protestas que no he nombrado, que sería precisamente quienes consideran que se debería ir más lejos, que no se está siguiendo suficientemente duro la guerra y que básicamente lo que quieren es colonizar Gaza y lo que quieren es desplazar a todos los palestinos o matarlos. Ese grupo también es, digamos, minoritario, no es el grupo más grande de las protestas, pero por ejemplo sí que están teniendo un impacto directo sobre el terreno porque están sirviendo de excusa para bloquear la entrada de ayuda a Gaza, ¿no? Porque solo está abierto un corredor dentro de los 3 corredores que hay en el norte de Gaza, y ese corredor lo están bloqueando los manifestantes. Y si los manifestantes pueden plantar tiendas de campaña, pueden estar ahí cantando y festejando cada vez que se tira una bomba, es porque el ejército israelí y la policía israelí lo permite. Y lo dicen ellos mismos. Es decir, tenemos la complicidad, a pesar de que evidentemente no pueden decirlo en la cámara. No pueden reconocer que están con los manifestantes y que piensan igual que ellos. Porque siguen las órdenes del gobierno, pero tácitamente, ¿no? Permiten que eso ocurra. Hay que decir que esas protestas están siendo manejadas por un judío bastante importante que está acusado en Estados Unidos de asesinar a un palestino. En los años 90, si no recuerdo mal, en el 95. Y es una figura bastante importante, ahora no recuerdo el nombre, tendría que mirarlo, pero es uno de los padres ideológicos de Ben Gvir, ¿vale? Y es
forma parte del movimiento cajanista y formaba parte del partido Kach, que es el partido del movimiento cajanista durante los años 90, que fue ilegalizado por parte de Israel después de la masacre de Hebrón en el 95. Después estaba... La cuestión del apartheid, que es verdad que hemos explicado muchas veces que hay población árabe israelí en Israel, también palestinos que no tengan la ciudadanía, que supongo que es donde ponemos quizá el corte, pero que tienen derechos distintos, ¿no? Y incluso hay leyes distintas o la propia concepción del Estado-nación judío que se intentaba impulsar y que al final deja a los no judíos como fuera de ese orden de ciudadanos principal que hay en Israel. Entonces, si hay algún tipo de población árabe o palestina que no esté bajo sistema de apartheid. Sí, claro, hay, digamos, 3 categorías, ¿no? Están los que están en los territorios ocupados como tal, Gaza y Cisjordania. Después están quienes tienen estatus de residencia en Jerusalén Este, principalmente, que es parte de esos territorios ocupados, pero está anexionado jurídica y formalmente por parte de Israel. Esos tienen derecho de residencia y, por lo tanto, no tienen derecho a voto en las elecciones nacionales, pero sí tienen derecho a voto en las elecciones municipales. Por norma, la política de los palestinos en Jerusalén es el boicot electoral. Si ellos votaran, que son prácticamente la mitad de la población, el 40 y pico % si no recuerdo mal, básicamente serían determinantes en esas elecciones. Pero, por norma, boicotean las elecciones. La situación de los palestinos que viven en esa zona es que pueden perder su derecho de residencia en muchas situaciones distintas, bajo básicamente la autoridad administrativa que ejerce Israel, y no hace falta ningún tipo de ley, es decir, no hace falta ningún tipo de decisión de un juez para que te quiten el derecho de residencia. Se te puede quitar, por ejemplo, porque no eres leal a Israel. Se te puede quitar porque te vas a vivir a otra parte. Te vas a vivir a otra parte que no sea Jerusalén, te la pueden quitar y no puedes volver. Esto también pasa en Cisjordania, ¿no? Creo que hay un número de salidas de la ciudadanía que se pueden realizar y luego es complicado volver a entrar en algunos de estos bantustanes de los que hemos hablado muchas veces. Como que lo que favoreces con esta política en Cisjordania y sobre todo entiendo que Jerusalén, que es la parte anexionada formalmente, es el desplazamiento étnico, ¿no? Que es el objetivo de fondo. Sí, sí. No sabría decirte exactamente con el tema de los IDs, de los identificadores, porque lo que utilizan es un documento de identidad, ¿no? Y hay uno para residentes y hay otro para los palestinos que viven en los territorios ocupados, ¿no? En la autoridad palestina. No sé si ahí suele ser tan habitual que te lo puedan quitar. Pero bueno. Después está esa primera categoría, ¿no? Que es básicamente la que se da inmediatamente en el 48, que son los palestinos que se quedan a vivir dentro de Israel, ¿no? Dentro de las fronteras de Israel en la línea verde. Esos palestinos, básicamente, hay un debate interno en Israel en esa cuestión y lo que se acaba decidiendo es que se les da los derechos civiles, ¿vale? Por lo tanto, tienen los mismos derechos civiles que el resto de ciudadanos de Israel. En general, están sujetos en prácticamente las mismas leyes, digamos, hay una igualdad ante la ley general, pero se les pone bajo la autoridad militar, ¿vale? Es decir, son un grupo de población que hasta el año 66 se les pone bajo ley marcial. Y esto significa una serie de restricciones de movimiento y de lo que pueden hacer, en qué actividades pueden participar. Estos ciudadanos tienen derecho a voto y, de hecho, tienen partidos políticos propios, aunque durante los primeros años de la historia de Israel normalmente tienen partidos satélites, digamos, ¿no? Partidos que básicamente están apegados normalmente al laborismo, que era el partido dominante por entonces, y que lo que buscan es, pues, simplemente algún tipo de beneficio para sus comunidades a cambio de esa participación. Los ciudadanos, como digo, están sujetos a importantes restricciones y normalmente están los que son los beduinos, que son los que viven en el Negev, y después están los que viven en Galilea. Esos son principalmente los dos grupos de población de palestinos. Después están los que viven en las ciudades, como Haifa o en otras ciudades como Lod, por ejemplo.
pero la cuestión es que en esas zonas, ¿no? Del Negev y en Galilea, lo que se implementa es una política por parte de Israel de control de esa población para que no crezca fuera de esas bolsas y para controlar básicamente hacia dónde se expande esa población. Actualmente, digamos que más o menos es un 20% de la población palestina con ciudadanía israelí. Es algo que ha ido creciendo debido a que los nacimientos de ese grupo de población son mayores que entre los israelíes en general, debido a que esas clases medias más seculares tienen menos hijos. También ocurre, por ejemplo, en relación con los ultraortodoxos, que tienen muchos más hijos, tienen 8 o 9 hijos, por ejemplo. Entonces, en esas poblaciones los palestinos están sujetos a muy importantes restricciones porque además también hay una serie de ordenanzas municipales que permiten a los israelíes decidir quién puede vivir en sus pueblos, ¿no? Pueblos que muchas veces son pueblos que han sido limpiados étnicamente y en los que antes vivían palestinos, pero que ahora, básicamente, bajo esa autoridad municipal, los israelíes pueden decidir, los israelíes judíos, para mantener la cohesión social bajo esa excusa, quién puede entrar a vivir en ese pueblo. Entonces, por ejemplo, lo que ocurre de manera de facto es que un palestino no puede vivir en ciertas zonas porque no tiene la autoridad de los propios judíos israelíes. Entonces hay una discriminación obvia, que no es evidentemente en la misma categoría de discriminación en la que viven otros palestinos, pero también es una discriminación. Bueno, voy a aprovechar para dar las gracias a Reinas y Repollos, que nos ha dejado una raid de 70 personas. Bienvenidos todos. Estamos ya más de una hora aquí, la verdad, hablando de la política interna de Israel, hablando de cómo se han sucedido algunas protestas, del régimen de apartheid que se da a los palestinos y árabes israelíes. Tanto hablamos de Israel como, sobre todo, de los territorios ocupados, que es el punto donde nos enfocamos bastante más en esta cuestión, ¿no? La del apartheid. Sobre todo lo hemos explicado muchas veces en Cisjordania, ahora estamos hablando de Jerusalén y bueno, pues también hemos explicado las novedades en torno a la Franja de Gaza. Aquí veis en pantalla ese control territorial de esos pasos que se fueron dando en la operación militar antes de las retiradas que han desplazado a algunos de los efectivos israelíes hacia otros frentes, y la muerte del palestino menor de edad que ha tenido lugar en Jerusalén como primera víctima en esta zona dentro del Ramadán, ¿no? Y por qué es tan importante Jerusalén dentro de este mes y dentro de esta tendencia que se puede abrir de violencia exacerbada, ¿no? Sobre todo hemos hablado también de cómo Ben Gvir y otros sectores del gobierno israelí pues estaban incentivando todo esto. Por otro lado, hemos hablado de la Nakba, del proceso de limpieza étnica de los palestinos. Todo esto lo podéis ver en diferido. También podéis dejar preguntas en el chat para que lo completemos y para que profundicemos de la construcción de ese puerto en la Franja de Gaza que pretende controlar de alguna manera el influjo de ayuda humanitaria y de una potencial intervención en Rafah que pudiera pues derivar en esa limpieza étnica, no sé si completa, pero desde luego profundizar